Durante mi viaje a Tecash tuve la oportunidad ideal de conocer y disfrutar los atractivos naturales e históricos que ofrece este bello lugar, como sus asombrosos cerros, la segunda iglesia más grande de la entidad, su radiante mirador al atardecer y adentrarme a una de las cavernas más impresionantes de la zona, la Gruta Chocantes. Llegué puntual ya que el recorrido inicia a las 9 de la mañana. Las oficinas se encuentran en el centro de Tecash, donde nos da la bienvenida el equipo que forma parte de Gruta Chocantes. Tenemos un centro histórico muy bonito, que viene siendo la iglesia, el parque, el palacio, los 3 pisos, la ermita. Contamos también con haciendas, con reservas, con todo lo más indispensable para que Tecash pudiera ser un pueblo mágico. De ahí partimos a la entrada de nuestro recorrido, donde no pude evitar comprarme un delicioso desayuno, empanadas típicas de Yucatán. Ahí mismo podrás encontrar artesanía local, hecha a mano por Don Gregorio. Ese es escudo de apellido Cervantes. Entras en la página de Google, pones heráldica, pones tu apellido. Sí, con eso ya trabajé más de varios ya. Aquí de todo hago. Pedro Cervera, nuestro amable guía, nos da la bienvenida a la Ruta Maya o Like. En este momento vamos a visitar la Gruta de Chocantes. Se le considera la gruta más grande de todo el estado de Yucatán, una de las grutas más hermosas. Vamos a recorrer una distancia como de 600-700 metros dentro de la tierra, pero vamos a descender como 40 metros bajo tierra. Las actividades que nosotros vamos a realizar el día de hoy va a ser senderismo. Vamos a hacer también observación en un mirador de 163 metros de altura. Y ya por último vamos a hacer espeleo dentro de la caverna. Bienvenidos aquí a Tecash, bienvenidos a Grutas Chocantes. Mi nombre es Pedro Cervera y les invito a vivir esta aventura. Tiene una duración de 3 a 4 horas, con interpretación ambiental sobre un sendero. El guía, quien siempre va delante del grupo, da inicio al recorrido. En el camino escuchamos el canto de muchos pájaros, escondidos en lo alto de los árboles. Nuestra cercanía los mantenía alertándose entre sí con su canto. Así, tuvimos un agradable ambiente desde la entrada hasta la gruta. Visitamos la caverna Actum Home, que en temporada de abundante lluvia se forma una hermosa cascada. Le dicen Xibalba, la entrada al inframundo. Nos topamos con un fruto donde extraían algodón los antiguos mayas. Ese árbol se llama pochote y dentro de este fruto contiene algodón. A comparación del algodón de la ceiba, este es más fino y es de color blanco, y el de la ceiba pues tiene un color oscuro, cafecito. Poco antes de llegar al mirador vimos una sarteneja, fuentes de abastecimiento de agua para los mayas antiguos. Cerca conocimos el oro verde de la época de los mayas, la planta del enequén. Esta planta le llamaban el oro verde. Gracias a esta planta mucha gente se hizo muy rica, poderosa, pero también hubo mucha gente que sufrió demasiado gracias a esa planta. El enequén, había mucho esclavo, había mucha gente que era muy maltratada en esa época de los hacendados. Estas semillitas muchos las sancochan, le quitan la cáscara dura, la tuestan, después la muelen haciendo una especie como de café. Pero antiguamente también estas la molían y les hacían masa para comer. Ya caminamos el sendero aproximadamente como 700 metros.
muy impresionante. Vimos pájaros, sartenejas. Pasamos por una gruta que se llama Actum O. Lo que yo les quiero mostrar en este momento es este árbol. Se llama la ceiba. Cuando yo iba a la escuela me decían: Pedro, no te acerques a este árbol porque te va a llevar a Xtabay. Cuentan las leyendas. Lo que sí yo les quiero mencionar es que este árbol, su nombre en maya se llama Yash. Yash significa verde y Che significa madera. El Yaxche, sus raíces penetraban al inframundo, donde allí descansaban sus ancestros. Cuentan mis abuelos que cuando ellos venían del monte cansados y afligidos, ellos venían y se recostaban en las raíces del Yaxche y ellos sentían que se recuperaba su segundo aliento para que ellos puedan continuar su viaje. El día de hoy yo les quiero invitar para tocar este árbol a Yaxche. No olvides presentar tus respetos a la ceiba del lugar y cárgate de energía positiva. Dicen que si nosotros juntamos o nosotros comparamos el tiempo del planeta con el tiempo del ser humano en el planeta, nosotros apenas estamos 4 minutos acá y ya destruimos la mitad de nuestro medio ambiente. Esto es un tema para reflexionar. Vamos a continuar con el viaje, con este recorrido que está muy interesante. Visitamos un mirador de 163 metros de altura, donde se aprecia una hermosa vista de Tecash, el increíble Puc. La ruta Maya o Light maneja grupos de 4 a 20 personas y tiene un costo de 200 pesos. Se nos proporciona casco, lámpara, pila, agua y unas galletitas. La manera adecuada de ingresar es con tenis, pantalón, playera manga larga y llevar una mochila. El día de hoy vamos a descender aproximadamente 40-44 metros bajo tierra de una forma inclinada, no vertical. Dentro de la gruta nosotros tenemos escaleras de llantas, tenemos barandales de madera, sogas de apoyo, escaleras de madera también. Vamos a ir descendiendo lentamente. Una de las reglas que nosotros tenemos en todas las cavernas, pero también aquí en Grutas Chocantes, es que todo lo que nosotros metamos dentro de la gruta lo vamos a tener que sacar, y todas las cosas que se encuentran dentro no las vamos a extraer. Nosotros tenemos una regla de no tocar, porque al descender de cierta manera vamos a tocar la tierra, se nos manchan las manos, y al tocar las cascadas de carbonato de calcio, que están muy hermosas, las podemos manchar. También nosotros al tocar las formaciones de popotes o alguna estalactita pequeña, la podemos quebrar. Todo eso es lo que no vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer es disfrutar. Ese es nuestro trabajo aquí en Grutas Chocantes, que se la pasen bien. Y vamos a ahora sí que adentrarnos al inframundo, en el cual pues les invitamos a que desciendan también junto con nosotros, que conozcan ahora sí que Grutas Chocantes. Donde hay un cenote, una caverna, siempre existe un álamo. Y aquí ya vamos a descender. Aquí nos vamos a sentar, y esta es una escalera, como una escalera normal, y la cual vamos a ir descendiendo. Aquí hay un gecko, una salamandra. Este es un metate, lo que significa que las personas que vivieron acá, los mayas, estuvieron muchos años, porque allí molían sus granos. Esa boca que se ve allá, esa es la ruta extrema, es más larga, está el túnel. Este orificio es donde vamos a entrar.
Estas partes delgadas se llaman formaciones de popote. En el centro están huecos, son muy frágiles, pero de esto crece una estalactita. En la ruta por el inframundo maya verás en las paredes marcas de agua de lo que alguna vez estuvo bajo el mar. También podrás admirar piedras fósiles, cascadas de minerales que brillan con tan solo ser tocadas con la luz de las lámparas. Grandes formaciones de estalactitas y estalagmitas hacen de la vista un espectáculo en su totalidad. Puedes pasar varias horas en el subsuelo y maravillarte con las impresionantes cascadas de minerales con sorprendentes colores y brillos, increíbles formaciones asemejando nieve en sus paredes y pisos. Existe una ruta extrema que me faltó conocer, pero seguro es el doble de impresionante. La visita dentro de la gruta es única. Ven y conoce la naturaleza, aventura e historia de Gruta Chocantes.